Un libro puede entretener o puede transformarte. Esto es de fondo, un libro donde las ideas se analizan, se cuestionan y se convierten en acción, porque un buen libro nunca guarda silencio. Comenzamos. 7 de mayo de 1931. Avenida West End, Nueva York. Imagínense la escena. 150 agentes de policía y detectives están ahí, disparando ametralladoras y lanzando gas lacrimógeno hacia un departamento en el último piso. Una escena literal de película de gángsteres. O sea, un caos total. Exacto. Y hay, no sé, 10,000 personas en la calle observando cómo las balas destrozan las ventanas. Es un asedio, en toda regla. Y el objetivo, un criminal súper conocido como Dos Pistolas, Crowley. Un tipo que, fíjate lo curioso, no bebía, no fumaba, pero que, según el propio jefe de policía de esa época, era capaz de matar por cualquier motivo trivial. O sea, un nivel de violencia casi incomprensible. Sí, totalmente. Pero a ver, lo que hace este evento tan relevante hoy no es el tiroteo en sí, sino el fenómeno psicológico loquísimo que ocurre dentro de ese departamento mientras las balas atraviesan las paredes. Claro, porque mientras este hombre, Crowley, está ahí atrincherado, herido, sangrando por todos lados, el tipo decide hacer algo insólito. Se pone a escribir una carta. Una carta. Y la sangre que le sale de las heridas deja un rastro en el papel. Es una escena súper macabra. Pero, y aquí viene lo fuerte, el contenido de esa carta, que iba dirigida a quien corresponda, es lo que verdaderamente te vuela la cabeza. Es que desafía toda lógica. Escribe, y cito, «Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño». ¡Wow! Un corazón que a nadie haría daño. Es una frase que, no sé, te congela la sangre si analizas bien el contexto de lo que acababa de hacer. Exactamente, porque no tiene ningún sentido lógico. Fíjate en el contraste tan brutal. Unas pocas horas antes de escribir esa carta, Crowley estaba estacionado en un camino rural con su novia, súper tranquilo. Ajá. Y un policía se acercó caminando simplemente para pedirle su licencia de conducir. Nada más. Y Crowley, sin mediar palabra, saca su pistola, lo acribilla, salta del auto, toma el revólver del oficial que ya estaba en el piso y le dispara otra bala más al cuerpo. Una atrocidad. Y luego, cuando finalmente es atrapado por la policía, iba camino a la silla eléctrica en Sing Sing, ¿cuál fue su excusa final? Dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. Es que no te lo puedes creer. Por defenderme. Y aquí, justo aquí es donde verdaderamente comienza esta exploración nuestra, nuestro análisis profundo de hoy. Porque este evento histórico nos lanza en la cara una verdad bastante incómoda sobre la naturaleza humana, ¿no crees? Totalmente. Porque, a ver, si los peores criminales de la historia, o sea, personas como Crowley o figuras como Al Capone, que por cierto también afirmaba ser un benefactor público incomprendido, si esta gente no se culpa a sí misma por nada, por más atroces que sean sus acciones, ¿por qué seguimos creyendo que la crítica va a funcionar con la gente común y corriente en el día a día? Claro, es una deducción aterradoramente válida. Si un asesino a sangre fría no puede ver su propio error, la persona que, no sé, cometió un fallo menor en la oficina de al lado, definitivamente no va a aceptar nuestras críticas constructivas con una sonrisa. Para nada. Ni de broma. El ego humano es, digamos, una fortaleza casi impenetrable. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Vamos a diseccionar un texto que es, a todos los efectos, el manual definitivo de la ingeniería humana. Y ojo que esto no es un tema menor para quienes nos escuchan. Las investigaciones apuntan a que apenas, escucha bien, apenas un 15% del éxito financiero de una persona se debe al conocimiento técnico puro. 15%. Es poquísimo. Y el 85% restante, la gran mayoría, depende exclusivamente de la personalidad y de la capacidad para tratar con la gente. Es una proporción abrumadora. Básicamente, la habilidad técnica es lo que te permite entrar por la puerta. Pero esta tecnología humana, por llamarlo de alguna forma, es el motor que determina qué tan lejos vas a llegar. Exacto. Y para dominarla, la audiencia tiene que entender que no estamos hablando de manipulación barata, ni de trucos superficiales para engañar a nadie. Bueno, no para nada. Estamos hablando de comprender de verdad el cableado biológico y psicológico del cerebro cuando interactúa con otros cerebros. Entonces, adentrémonos en ese cableado. Para que nuestra audiencia pueda aplicar esto mañana mismo, necesitamos entender los cimientos. Claro.
¿cuál es ese motor profundo que dicta cómo nos comportamos frente a los demás? Bueno, para responder eso tenemos que ir a los pensadores fundamentales. Filósofos como John Dewey y psicoanalistas como Sigmund Freud llegaron a conclusiones fascinantes y súper alineadas sobre esto. Ajá, ¿qué decían? Pues mira, Freud argumentaba que todo lo que hacemos surge básicamente de dos impulsos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. Pero Dewey lo destiló en una frase que explica casi toda la fricción social moderna. Él dijo que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. El deseo de ser importante. ¡Wow! O sea, no es solo un capricho o algo del ego superficial, entonces. Suena casi como, no sé, una necesidad biológica. Es que lo es 100%. Es una sed inagotable. Piénsalo en términos evolutivos. En una tribu antigua, si no eras considerado importante o valioso para el grupo, eras exiliado, lo cual significaba una muerte segura. Claro, te comía un león. O sea, nuestro cerebro está literalmente programado para buscar desesperadamente esa validación constante. Exactamente. Es lo que nos diferencia de los animales y de hecho lo que ha construido la civilización misma. Si comprendes que absolutamente todas las personas con las que interactúas están librando una batalla interna e invisible por sentirse importantes, la forma en que te comunicas con ellos tiene que cambiar radicalmente. Oye, y eso explica perfectamente por qué la crítica es tan destructiva. O sea, si mi necesidad más profunda es sentirme importante y tú vienes y me criticas, no estás solo corrigiendo un error técnico en un reporte, estás atacando mi instinto de supervivencia social. Totalmente. Por eso la respuesta natural del ser humano nunca es la reflexión calmada, sino la defensa agresiva. El cerebro entra en una respuesta de amenaza. Se cierran los centros lógicos por completo y se activa la amígdala. Y por eso las reglas de esta filosofía dictan que debemos evitar a toda costa herir el orgullo del otro. El enfoque debe estar más bien en mostrar un interés genuino y hablar siempre desde la perspectiva de lo que la otra persona desea. Pero lograr eso requiere una intencionalidad brutal. No sale natural. Hay anécdotas en el material que muestran el nivel de disciplina extrema que esto exige en la práctica. Sí, se menciona, por ejemplo, a personas que investigaban discretamente los cumpleaños de sus socios comerciales. Llevaban libretas físicas, todo meticulosamente ordenado, y cuando llegaba la fecha, enviaban cartas o telegramas sorpresa para hacerlos sentir importantes. O el caso de ese presidente de un gran banco de Wall Street, ¿te acuerdas? El que tenía una práctica semanal que era casi religiosa. Ah, sí, el banquero que llevaba un registro súper exhaustivo de sus interacciones. Fíjate en el nivel de dedicación de este tipo. Este hombre anotaba todas sus citas en un libro físico. Su familia ya sabía que los sábados por la noche él simplemente desaparecía. Se encerraba solo a repasar esa libreta, cita por cita, sometiéndose a un autoexamen súper despiadado. Se preguntaba, ¿qué errores de comunicación cometí hoy? ¿Cómo pude haber hecho sentir más valorada a esta persona? En ese entonces se hacía así, enviando telegramas o anotando en libretas físicas. Pero hoy en día, la analogía actual sería programar recordatorios en el calendario del celular, usar un CRM personal o enviar un mensaje por WhatsApp. Exacto. La tecnología cambia, las herramientas evolucionan, pero la vulnerabilidad humana no. El hambre por la apreciación genuina es idéntica hoy que en la época en que nuestros ancestros recolectaban miel en las cavernas. Pero, ojo, creo que es vital hacer una distinción metodológica aquí para quienes nos escuchan. Apreciación genuina no es lo mismo que adulación. Uf, qué buen punto. Cero que ver. La adulación es transaccional, es hueca, es falsa. Es básicamente decirle a la otra persona lo que tú piensas de ti mismo, pero disfrazado. La verdadera apreciación, en cambio, requiere un esfuerzo cognitivo inmenso. Tienes que apagar tu propio ego por un momento, ¿no? Claro, apagar el ego y buscar auténticamente el valor en el otro, sin esperar nada a cambio al instante. Apagar el ego. Suena súper simple en un libro, pero es ir totalmente en contra de nuestra programación por defecto. Y bueno, esto nos lleva directamente a las herramientas tácticas, a los principios innegociables. Pero, a ver, detengamos el ritmo un momento. Te escucho. Si te vas a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. Me parece perfecto. Analicemos entonces estas herramientas de poder. ¿Con cuál empezamos? Herramienta de poder número 1. El boomerang de la crítica.
O bueno, también podríamos llamarlo el escudo antidefensiva. Ya hablábamos de que la crítica activa respuestas de amenaza, pero la analogía que me parece brillante en las fuentes es comparar las críticas con palomas mensajeras. Siempre, inevitablemente, vuelven al nido. Siempre regresan. Es una metáfora perfecta para ilustrar la disonancia cognitiva. A ver, cuando tú emites una crítica, la otra persona siente un dolor psicológico muy real. Y para aliviar ese dolor, su cerebro inmediatamente construye una narrativa interna donde tú eres el gran villano y ellos son las pobres víctimas. O sea, no solo se justifican a sí mismos, sino que buscan la manera de devolverte el golpe para restaurar su propio estatus. Por eso el boomerang siempre regresa a golpearte en la cara. Y el ejemplo histórico supremo de alguien que entendió esto a las malas, a los golpes, es Abraham Lincoln. Lincoln. Siempre pensamos en él como este ícono de sabiduría y paciencia infinita, ¿no? El tipo más sereno del mundo. Pues en su juventud, allá en Pigeon Creek, Indiana, era súper tóxico. Escribía cartas y poemas anónimos burlándose horriblemente de la gente y los dejaba tirados en los caminos para que todos los leyeran. ¡Guau! ¿Un troll de internet? Pero en el siglo XIX. Literal. Hasta que uno de esos poemas desató un resentimiento tan, pero tan letal, que el hombre ofendido lo retó a un duelo a muerte con espadas. Un duelo real, que casi le cuesta la vida. Y todo, literalmente, por culpa de su propio ego y su necesidad compulsiva de criticar. Uf, y esa experiencia lo transformó por completo. Comprendió el costo real de dejar a alguien con el orgullo herido. Y esto, fíjate, se vio puesto a prueba durante la Guerra Civil de forma espectacular. Totalmente. Lincoln ponía a un general tras otro al mando del ejército del Potomac, McClellan, Hooker, Meade, y todos, uno por uno, cometían errores tácticos garrafales. La mitad del país le pedía a gritos, exigía que los despidiera públicamente y los humillara. Y él caminaba por su despacho llorando de la angustia, súper estresado. ¿Pero qué hizo frente a todo ese caos? Guardó silencio. Adoptó esa política estricta de no juzgues si no quieres ser juzgado. Y ojo, no lo hizo por ser el tipo más amable del mundo. Lo hizo por pura estrategia militar y humana. Claro. Si humillaba a sus generales públicamente en los periódicos, iba a destruir por completo la moral de un ejército que ya estaba colapsando. Es una demostración de contención brutal, lo cual me lleva, de hecho, a la segunda herramienta. A ver, adelante. Porque surge una duda natural para cualquiera que escuche esto. Si no podemos criticar, ni empujar a la gente, ni gritarles para que hagan las cosas bien, entonces, ¿cómo logramos resultados? Y ahí entra el anzuelo del deseo. El error más común, dicen las fuentes, es hablar desde lo que nosotros queremos. Y el cerebro humano solo se mueve por motivaciones internas. Es el concepto de la autonomía. A nadie le gusta sentir que está siendo obligado a hacer algo. Para influir verdaderamente en alguien, tienes que despertar en la otra persona un deseo vehemente de actuar. Tienes que alinear tu propio objetivo con la necesidad de importancia de ellos. Y hay una historia fantástica sobre Ralph Waldo Emerson que ilustra esto cómicamente. Me dio mucha risa. Emerson y su hijo estaban en su granja, intentando meter a un ternero al establo. Y ambos, a pesar de ser intelectuales, cayeron en la trampa del ego. Solo pensaban en lo que ellos querían, no en el ternero. Claro, Emerson empujaba al animal por detrás con todas sus fuerzas, sudando, y el hijo tironeaba del cuello desde adelante. El ternero, obviamente, actuando bajo su propia lógica biológica y de supervivencia, tensó las patas y se rehusó a dar un solo paso. Era un choque de fuerzas sin ningún sentido. Hasta que entra en escena una empleada irlandesa de la casa. Y mira, ella probablemente no había leído los ensayos filosóficos de Emerson, pero entendía la naturaleza intuitivamente. Sabía que la fuerza física siempre genera resistencia. Así que simplemente pensó en lo que el ternero deseaba por instinto, le ofreció un dedo para que el animal lo chupara, emulando a la madre. Y con ese simple gesto, guiando su deseo natural, lo llevó súper suavemente hasta el interior del establo, sin empujar. Es una lección de influencia fenomenal. Dejamos de empujar y empezamos a guiar. Hay que darle al otro lo que quiere, así de simple. Y esto conecta perfectamente con la tercera herramienta, que, te soy honesto, para mí es la más difícil de tragar. ¿Cuál es? La retirada táctica. O dicho de otra forma, la imposibilidad absoluta de ganar una discusión. Sí, jamás, pero jamás se da en una discusión. Aunque tengas la razón empírica, los datos duros
Y toda la lógica de tu lado. Ganar el debate intelectual siempre significa perder la relación. Exacto. Hay una historia en el material sobre un banquete en Londres donde el autor corrigió en público a un hombre sobre una cita literaria. El hombre juraba, estaba segurísimo de que la frase era de la Biblia, pero en realidad era de Shakespeare, y el autor lo corrigió así frente a todos los invitados. Y claro, el otro hombre, sintiéndose humillado frente a la mesa, se aferró a su error con uñas y dientes. Para resolverlo, se voltearon a ver a un viejo amigo del autor, que resulta que era un experto en Shakespeare. ¿Y qué hizo el amigo? Le dio una patada por debajo de la mesa al autor, literal, y declaró frente a toda la mesa con mucha seguridad: no, este señor tiene toda la razón. La cita es de la Biblia. Y la justificación de ese amigo, cuando ya iban de camino a casa en la noche, es una clase magistral de inteligencia emocional. Le dijo, o sea, claro que era de Shakespeare, Hamlet, acto 5. Pero a ver, éramos invitados en esa cena. ¿Por qué demostrarle a un hombre que se equivoca? ¿Eso va a hacer que le agrades? ¿Por qué no dejarle salvar su prestigio frente a los demás? Su consejo final fue brutal. Evitar siempre el ángulo agudo. Evitar el ángulo agudo, me fascina esa frase, porque el triunfo intelectual es completamente vacío si el costo es perder la buena voluntad del otro. Fíjate que Benjamin Franklin entendió esto a la perfección y por eso era tan buen diplomático. Sí, él transformó radicalmente su forma de hablar. Eliminó por completo palabras absolutas de su vocabulario. Cosas como ciertamente o indudablemente, que siempre suenan a imposición o arrogancia, y las cambió por frases mucho más suaves, como me parece que las cosas son así o quizá me equivoque. Al decir quizá me equivoque, le estás enviando una señal de seguridad inmediata a la amígdala de la otra persona. Le estás diciendo, tranquilo, no soy una amenaza intelectual para tu ego. Eso baja sus escudos en un segundo y permite que la conversación fluya hacia la colaboración, en lugar del combate. Exactamente, es abrir la puerta en lugar de tumbarla. Creíble en la teoría, ¿no? Entiendo la psicología detrás del ego, la necesidad de importancia. Pero pongamos un escenario real para nuestra audiencia. Mañana por la mañana, en la oficina, un compañero de trabajo está furioso por un malentendido y empieza a levantar la voz. O en el tráfico, alguien reacciona de forma súper irracional. Necesitamos tácticas aplicables ya mismo. ¿Cómo aterrizamos todo esto en el día a día? Es una transición súper necesaria. Pasemos a los hacks diarios, a la aplicación práctica y real de esta filosofía. Y mira, el primer hack es lo que podríamos llamar la frase mágica para desarmar hostilidades. Me gusta el nombre. Lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Es casi como aikido conversacional. Tomas toda esa energía emocional negativa que viene hacia ti y ¡pum!, la rediriges suavemente. Pero lo más fascinante de esa frase es que si lo piensas bien, es profundamente honesta. No estás mintiendo. Completamente honesta. Porque a ver, si tú tuvieras la misma genética, el mismo trasfondo, el mismo nivel de estrés y el mismo cansancio acumulado que la persona que te está gritando, tus reacciones químicas y emocionales serían idénticas. Actuarías igual. Claro, no eres superior, solo tienes un contexto distinto. Exacto. Entonces, al pronunciar esa frase, le estás dando a la otra persona toda la empatía y la justificación que su ego está exigiendo a gritos en ese momento. Y la ira es como el fuego. Necesita la resistencia del oxígeno para arder. Si tú quitas la resistencia y le das validación, la ira se apaga de golpe porque ya cumplió su propósito. ¡Qué concepto tan poderoso! El fuego necesita resistencia para arder. Anotado. Hack número 2. Preguntar en lugar de ordenar. Y creo que el caso de Charles Steinmetz en General Electric es el ejemplo perfecto de esto. Uy, sí. La historia de Steinmetz es un clásico del management. Steinmetz era un genio técnico, un tipo indispensable para la empresa, literalmente un titán de la electricidad. Pero los directivos cometieron el gravísimo error de ponerlo a cargo del departamento de cálculos. Y como administrador, el tipo fue un desastre absoluto, un caos. Y la empresa estaba en una encrucijada terrible. Si lo despedían de ese puesto o lo degradaban con una orden directa, destruirían su ego por completo y perderían a un genio que la competencia contrataría al día siguiente. Era una bomba de tiempo corporativa. ¿Y cómo lo resolvieron? Porque la solución fue brillante en términos de ingeniería humana. No hubo reprimendas, no hubo memorándums agresivos. Le inventaron un título nuevo de la nada. Lo nombraron ingeniero consultor de General Electric.
Básicamente, iba a seguir haciendo el mismo trabajo técnico de investigación que siempre hizo, pero con un título que sonaba majestuoso, súper indispensable. Y de paso, pusieron a otra persona a cargo de la administración sin que él se sintiera reemplazado. Salvaron su prestigio por completo. Y el hack diario que cualquier líder o gerente que nos escuche puede extraer de aquí es erradicar las órdenes directas de nuestro vocabulario cotidiano. Necesito este reporte para las 5. La alternativa es usar preguntas que inviten a la coautoría. Cosas como, ¿qué le parece si estructuramos el reporte de esta manera? O, ¿cree que podamos tener esto listo para la tarde? Les das agencia sobre la decisión. Exactamente. Les permite ser dueños de la idea. Lo cual nos lleva al tercer hack diario, que para mí es el más contraintuitivo de todos: la confesión táctica. Ese es potentísimo. Cuando sabes que has cometido un error o cuando es súper evidente que la otra persona tiene motivos legítimos para quejarse de ti, la estrategia es admitir tus errores de forma rápida, enfática y sobre todo antes de que el otro pueda abrir la boca. Es como lanzar un ataque preventivo contra sus propios argumentos. Les quitas toda la munición antes de que disparen. Literalmente les arrebatas el arma de las manos. Y hay historias muy impactantes en el libro sobre esto. Por ejemplo, el caso de un padre que tenía una relación pero tan fracturada con su hijo que el joven se había alejado por completo. No se hablaban. Ese padre, en un momento de lucidez, decidió tragarse su orgullo, fue a buscar a su hijo y en lugar de reprocharle el distanciamiento o darle un sermón, se incriminó a sí mismo. Qué difícil debe ser eso. Muchísimo. Admitió enfáticamente que él había sido demasiado exigente, que la culpa de la ruptura era absolutamente suya. Al destruir su propio pedestal de autoridad, recuperó a su hijo y a toda su familia. O bueno, también está el caso de David. Ah, claro. La historia de David, el adolescente al que su padre descubrió fumando a escondidas. Ese es el clásico conflicto de autoridad en cualquier casa. La reacción instintiva de cualquier padre frente a eso sería el regaño brutal, el castigo de un mes y el típico sermón interminable sobre los peligros del tabaco. Y eso solo habría generado rebeldía defensiva, garantizado. El chico lo volvería a hacer escondidas. Pero este padre aplicó la confesión táctica. Se sentó con David y en lugar de atacarlo le confesó sus propios fracasos con el tabaco. ¡Wow! Le relató cómo él mismo había empezado a fumar en su juventud creyendo que lo tenía bajo control, cómo la adicción lo dominó por completo después y cómo ahora, de adulto, no podía dejarlo a pesar de que su salud se estaba deteriorando gravemente. Se mostró totalmente vulnerable y débil frente a su hijo. Y al admitir sus propios errores primero, eliminó la necesidad de David de ponerse a la defensiva. Ya no había nadie con quien pelear. El resultado, según el texto, fue que el adolescente decidió por sí mismo no volver a tocar un cigarrillo y el padre, impulsado por esa vulnerabilidad compartida que crearon, finalmente encontró la fuerza interna para dejar el vicio. Es una maravilla de historia. Sí, pero a ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí por un momento, porque estoy súper seguro de que muchas personas de nuestra audiencia deben estar sintiendo cierta fricción mental con estos conceptos en este momento. A ver, dime. ¿Cuál es la duda? Imagínate que alguien comete un error grave en tu contra, ¿no? Cuando están claramente equivocados, digamos en el trabajo o en una relación. Si alguien aplica esto, si traga su orgullo, si decide no criticar el error evidente, o si se adelanta a admitir sus propias fallas, alguien podría pensar, ¿no es eso debilidad pura? ¿No es simplemente ser sumiso y permitir que los demás hagan lo que quieran o te pasen por encima por miedo al conflicto? Mira, es la resistencia más común y de hecho más lógica que la gente tiene frente a estos principios cuando los escuchan por primera vez. Pero la respuesta es un rotundo no. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la sumisión o con ser pisoteado. Es ajedrez psicológico del más alto nivel. Ajedrez psicológico. Me gusta. Hay una reflexión en las fuentes que desarma ese mito de la debilidad al instante. Dice algo así como, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Piénsalo, si tú peleas frontalmente contra el ego de otra persona, es como agarrar y golpear un muro de concreto puro con los puños desnudos. Te vas a destrozar los nudillos y el muro va a seguir ahí, intacto. Exactamente. Ceder tácticamente, evitar la crítica directa o ser el primero en admitir tus errores, no es rendirse en la batalla, es redirigir el momentum del oponente a tu favor. Estás creando un entorno psicológico seguro donde la otra persona puede cambiar de opinión y darte la razón sin sentir la humillación de la derrota pública. Es la definición máxima de control encubierto.
no de debilidad. Cediendo se consigue más de lo que se espera. ¿Qué frase? Es entender profundamente que la otra persona no es un oponente lógico. O sea, no es una máquina de calcular datos, sino una criatura sumamente emocional que está protegiendo una coraza de cristal todo el tiempo. Tiene todo el sentido del mundo cuando lo pones así. Y fíjate que si tuviéramos que hacer una síntesis verdaderamente poderosa de todo este análisis que hemos hecho hoy, yo creo que se reduciría a esta realidad ineludible. Vivimos en un planeta donde absolutamente todos los seres humanos con los que te cruzas están desesperados, están hambrientos por sentirse importantes. Desde el CEO súper exitoso de una multinacional hasta la persona que te atiende todas las mañanas en la panadería. Todos. Es una necesidad universal. Y si la estrategia de alguien en la vida o en su carrera es monopolizar siempre la conversación, señalar constantemente los defectos ajenos para sentirse intelectualmente superior a los demás e imponer su visión por la simple fuerza bruta de la lógica. Mira, esa persona simplemente está construyendo su propia jaula de aislamiento y de fracaso a largo plazo. El triunfo intelectual a costa del vacío social absoluto. Qué triste. Exacto. El verdadero poder, la magia real y palpable de la influencia a largo plazo, se esconde en acciones diarias que parecen súper mundanas, pero que en realidad requieren una maestría gigante del ego propio. Cosas como escuchar con curiosidad genuina, sonreír de verdad, recordar los nombres de la gente y, sobre todo, dar un paso atrás deliberadamente para dejar que la otra persona sea la protagonista absoluta de la interacción. Dejar que el otro sea el protagonista. Es un cambio de paradigma total que requiere muchísima madurez personal. Porque, a ver, cuando logras dominar eso de verdad, la resistencia de los demás simplemente desaparece, se suma, y la gente te empieza a abrir puertas en la vida que ni siquiera sabías que existían. 100%. Te conviertes en un imán. Bueno, para ir cerrando esta gran exploración, quiero traer a la mesa una cita textual que me encantó. Un viejo dicho que se menciona en la fuente y que, según relatan ahí, un lector lo imprimió o lo pegó en el espejo de su baño para forzarse a leerlo cada mañana antes de salir al mundo real a interactuar con la gente. Y dice así: pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano, que sea ahora. No la dejaré para mañana ni la olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. ¡Qué belleza! Es un recordatorio contundente, súper poético, de que nuestras interacciones son efímeras, duran un instante, pero el impacto que dejamos en el orgullo o en la autoestima del otro puede ser completamente permanente. Totalmente. Y para quienes nos acompañan hoy, quiero dejarles un pensamiento provocativo final para que lo mastiquen, no sé, durante el resto del día, en el auto o en el trabajo. Volvamos por un segundo a la imagen intensa del principio. A ese criminal 2 pistolas Crowley, atrincherado, sangrando y escribiendo convencido que tenía un corazón bueno mientras le disparaba a la policía. La próxima vez que alguien en la oficina nos grite, que un familiar actúe de manera súper irracional o que un desconocido nos insulte de la nada en el tráfico, Ajá, ¿qué deberíamos pensar? en lugar de alistar los puños verbales de inmediato y preparar nuestro contraataque lógico para destruirlos, detengámonos un solo segundo a pensar qué herida profunda en su propio sentido de importancia lo está obligando a actuar con semejante hostilidad en este momento. Uf, tremenda pregunta para hacerse. ¿Y qué pasaría en nuestras propias vidas, en nuestras carreras y nuestras relaciones más cercanas si, en lugar de atacar esa coraza y empeorar el daño, nos convertimos en esa rarísima persona que sabe exactamente cómo sanar ese orgullo herido? Ahí se las dejo. Hasta la próxima inmersión. Gracias por acompañarme en este análisis. Ahora la decisión es tuya, dejar que estas ideas se queden en teoría o convertirlas en acción, porque un buen libro nunca guarda silencio. Esto fue De Fondo, un libro. Hasta la próxima.